Bien, estamos con el precandidato a diputado nacional de Política Obrera, Julio Quintana, que nos visita en la ciudad de Tartagal. Julio, bienvenido a Tartagal y bueno, estamos en campaña electoral a nivel país y estamos viviendo un año muy atípico, pero indudablemente con las propuestas e ideas que ha marcado siempre el Partido Obrero, que ha sido una de las diferentes, que sigue sosteniendo la planta política desde hace mucho tiempo en esta propuesta gremial, ¿no? Sí, absolutamente. Mirá, si me permitís, primero quiero solidarizarme con la docencia en lucha, exigir su inmediata recepción por parte del gobierno, la satisfacción de su pliego y repudiar, por supuesto, la represión feroz que han sufrido ayer y llamar al conjunto de la población, a los trabajadores, a defender a muerte esta huelga, a defender esta lucha, porque en ella se concentran los grandes problemas de los trabajadores, el problema del salario, el problema de la precariedad laboral, el problema de cuidarnos en la pandemia, porque ustedes fíjense que con la huelga docente se han cerrado las escuelas y eso ha permitido también una baja drástica de los casos de COVID. Es indudable, es una medida que muchos otros países se ha aplicado, acá por el contrario se la ha combatido a muerte. Entonces quería comenzar planteando esto. Y sí, los compañeros del Partido Obrero, que ahora vamos con el nombre de Política Obrera, estamos interviniendo en esta elección llamando la atención de que el cuadro atípico que vos señalás tiene que ver no solamente con la en la provincia, en el municipio, a nivel nacional, y que están determinadas por una degradación fenomenal de las condiciones de vida de la población. El problema del salario, las jubilaciones, la asistencia social han sido liquidadas en el último periodo y por eso hay tantas luchas. Entonces, en esta elección, necesariamente, esa es la agenda que tiene que levantar un partido obrero, esa es la agenda que levantamos los compañeros de Política Obrera, y llamamos la atención de que el próximo congreso es un congreso que quiere ser puesto bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, que ya han planteado que el congreso tiene que tratar el acuerdo, y va a ser un acuerdo que va a implicar un mayor ajuste, por lo tanto, lo vamos a rechazar en la medida que los trabajadores nos permitan llegar allí. Vamos a plantear también una gran movilización obrera y popular contra ese acuerdo, porque de lo contrario no lo vamos a derrotar. Es decir, que tiene que haber una enorme lucha del pueblo para evitar un ajuste y una confiscación mayor que encima viene a imponerse cuando ya estamos en una situación absolutamente insostenible. Se encuentra con una realidad también que tiene que ver con este norte argentino, en pleno corte, en plena lucha, todos los sectores, empleados municipales, empleados del Estado. Uno de los más críticos que es la provincia de Salta, justamente el tema docente. Pero nos encontramos con una realidad que tiene este norte argentino, el agua y la luz, que con más convenios internacionales que haga el gobierno nacional con Bolivia, no es la solución. No, totalmente, porque acá el problema de fondo es que los recursos que se van a poner, por ejemplo, para un eventual sistema interconectado, etcétera, que se nos vienen prometiendo históricamente al departamento, van a ser para una mejor explotación de una serie de grupos económicos, madereros, algunas industrias, pero no para el conjunto de la población, por una razón sencilla, que es que solamente van a hacer obras para después poder recaudar impositivamente y en favor de empresas como Edesa, y la masa de la población está absolutamente empobrecida. Nosotros, por el contrario, consideramos que hay que abrir los libros de las empresas, no solamente de Edesa, sino también de Trasnoa y de las principales productoras de energía. Hay que garantizar su estatización si es necesario y ponerla bajo control de los trabajadores y establecer un plan que permita el abastecimiento de energía para el conjunto de la población a precio de costo y en función del interés social. Bueno, pero Julio, también esto también se debe a la entrega política de los mismos gestores de nuestro departamento que no defienden la riqueza nuestra. No, absolutamente. Mirá, con las riquezas petroleras que tenemos acá, hidrocarburíferas en el departamento, con la riqueza maderera, etcétera, todo eso ha sido un factor de saqueamiento, de vaciamiento y de empobrecimiento de la población. Claro. Vos imagínate, la riqueza del departamento, contradictoriamente bajo esta sociedad, ha significado la ruina del departamento. Este es el fenómeno que desde el Partido Obrero de Política Obrera llamamos la atención, y para salir de esto hay que discutir como trabajadores qué salida damos. Acá hubo una experiencia muy a fondo, después de las grandes rebeliones de la década del 90, 2000, etcétera, con el movimiento piquetero y en particular con el gobierno kirchnerista, que cooptó todo ese movimiento, que peleaba por trabajo genuino y hoy en día ha terminado, en la mayoría de los casos, siendo un movimiento bolsonero. Claro. Es decir, de asistencia precarísima. Exacto. Con planes sociales, precarización del trabajo, etcétera. Todo eso se ha agotado.
se ha agotado y ahora vienen los macristas como Messi, como Sáenz, etcétera, que ahora de todos modos se arreglan con el gobierno de Frente de Todos, pero no dan salida a los problemas de fondo porque la salida a los problemas implica la recuperación del petróleo, que es el viejo planteo del pueblo trabajador del departamento, el problema de un salario igual al costo de la canasta familiar y el trabajo digno, el reparto de las horas de trabajo, sobre todo en la actividad petrolera. Sí, pero no podemos estar esperando del Estado que te haga los números reales con la pobreza del país cuando no te dan justamente eso como sueldo. No, mirá, acá hay un fenómeno que es interesante. Primero, el Estado Nacional hoy en día tiene, desde el punto de vista operativo, un déficit de solamente el 0,4%. Claro. El déficit más general del Estado se produce, adivina cuando hay que pagar la deuda externa, y se eleva al 5%, es decir, pega un salto exponencial del 0,4 al 5%. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá la plata del país se está yendo en favor de una deuda onerosa, usuraria, que se va a reforzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene, y por lo tanto no tenés un plan de desarrollo, industrialización y de garantía, por ejemplo, de los ingresos de los trabajadores con un salario igual al costo de la canasta familiar. Eso es lo que se denomina entrega de nuestro territorio. Totalmente, y tampoco se le exige a las empresas que hoy en día ganan en dólares. Entonces, como vos verás, acá el problema es una entrega general, no solamente del Estado, sino del personal político de ese Estado, de macristas y kirchneristas, que hay un hilo conductor entre ellos. Entonces, el problema es si los trabajadores nos vamos a organizar y dar una salida propia, por un gobierno propio, que no es el gobierno de tal o cual candidato, sino es el gobierno de sus propias organizaciones. Y se abren, por ejemplo, los libros contables de las empresas petroleras, se abren los libros contables de los ojeros que han diezmado la tierra en el departamento, y en función de eso se establece un control obrero del suelo, un control obrero del petróleo, los recursos, y ahí se garantiza todo, se garantiza trabajo, se garantiza salud, se garantiza salario. Es el planteo histórico del Partido Obrero y que ahora lo refrendamos con nuestra candidatura.